Bueno, los pasos que necesitamos para hallar máximos y mínimos es primero, como siempre, obtener la función que es f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada menos 5x menos 4y más xy. Después de esto debemos de hallar las derivadas parciales, en donde la primera derivada parcial es con respecto de x. Entonces utilizamos la fórmula con respecto de x. Y entonces la derivada de x cuadrada sería 2x, y cuadrada la tomamos como constante, o sea sería 0. Entonces la derivada de x sería 1, entonces sería menos 5. 4y igual la tendríamos como constantes, entonces igual sería 0 y más, entonces la derivada de x sería 1 y y la terminamos como constante, entonces queda aquí. Y después lo que haríamos es ahora la derivada parcial, pero con respecto de y. Entonces sería igual la derivada de y cuadrada sería 2y, 5x sería 0, 4y sería la derivada de y es 1, entonces solo se queda la constante menos 4. Y en esto tendríamos que la derivada de y es 1 y entonces quedaría el x más x. Después lo que tendremos que hacer es igualar a 0 estas para que después nos ayude a obtener el punto crítico. Entonces estas funciones que obtuvimos las igualamos a 0 para poder hallar una ecuación que nos ayude a encontrar el valor de x y y. Entonces lo igualamos a 0, que sería 2x menos 5 más y igual a 0, y después sería 2y menos 4 más x igual a 0. Después las acomodaríamos para que, si nos damos cuenta, se puede llegar a formar una ecuación de 2 por 2 y obtener el valor de x y y. Entonces las acomodamos, sería 2x más y igual a 5 y 2y, digo x más 2y igual a 4. Entonces en el paso 3 lo que vamos a hacer es multiplicar la ecuación de aquí abajo por menos 2. Entonces volvemos a colocar de igual manera la ecuación de arriba, 2x más y igual a 5, y esto lo encerramos entre paréntesis ya que lo vamos a multiplicar por menos 2. X más 2y igual a 4 por menos 2. Y con esto obtenemos, igual lo volvemos a escribir la ecuación de arriba de la misma manera, 2x más y igual a 5. Entonces menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por 2, 4, pero con signo negativo por el menos, eso sería menos 4y igual a 4 por 2, 8, pero como es negativo se pone el signo menos 8. Y nos damos cuenta que aquí podemos cancelar 2x menos 2x, se cancela. Entonces más y menos 4y sería menos 3y. Y 5 menos 8 sería menos 3. Ya despejando, nos damos cuenta que menos 3 entre menos 3, y sería igual a 1. Y después, para obtener el valor de x, lo que hacemos es sustituir en una de las ecuaciones. En este caso voy a sustituir en la de 2x más y igual a 5. Entonces sustituimos 2x más 1 igual a 5, 2x igual a 5, pasa el 1, se pasa al otro lado restando, menos 1, entonces sería 2x igual a 4. 2 como está multiplicando a la x, se pasa dividiendo, entonces sería x igual a 4 sobre 2, y con esto obtenemos que x es igual a 2.
Y esto ya nos ayudó a obtener el punto crítico, ya que tenemos el valor de x y y. Entonces el punto crítico es igual a 2,1. Bueno, en el punto 4 lo que vamos a hacer es hallar el discriminante. El discriminante es mediante una fórmula donde el discriminante se representa con una D mayúscula, que es igual a es la derivada de x con respecto a x, es la segunda derivada de la que obtuvimos anteriormente en el paso 1, y entonces luego obtenemos la segunda derivada de y con respecto a y, o sea, es la segunda derivada de la que obtuvimos al principio. Luego menos f de x, que es la derivada de x, la que obtuvimos al principio, pero ahora con respecto de y elevado al cuadrado. Entonces, derivando las anteriores funciones de f de x con respecto de x es igual a 2, luego f de y con respecto a y es igual a 2, y la derivada de f de x con respecto de y es igual a 1. Entonces después el punto número 5 lo que hacemos es sustituir de acuerdo al discriminante, que es una fórmula que es igual, entonces ya tenemos el valor que es 2, entonces lo ponemos aquí, 2 por f de y, que igual es 2, menos 1 al cuadrado. Entonces 2 por 2, 4, 1 al cuadrado, 1, menos 1, d es igual a 3. Y de acuerdo a esto necesitamos una tablita que nos va a ayudar a obtener si es mínimo, máximo, punto de silla, o no se pueden hacer conclusiones. Si el discriminante nos da que es mayor a 0, como en este caso, pero aquí hay dos casos. Si en f de x con respecto de x, bueno, de la derivada anterior, es mayor a 0, es un mínimo. Pero si f de x con respecto de x, que es esto, que es esta, nos da que es menor a 0, o sea, cuando aparece acá es menor a 0, es un máximo. Pero en este caso nos da que es positivo y positivo, o sea que nos vamos por esta regla. Entonces ya obtenemos que el punto 2,1 es un mínimo. Y si en algún momento nos diera que es menor a 0, se le llamaría punto de silla. O si la derivada de segundo término de f de x, o la segunda derivada de f de x nos da que es menor a 0, sería un máximo. Y bueno, pues eso sería todo.